Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para esta presentación. Yo voy a hablar sobre el tema de radiocirugía en neurooncología y para esto voy a dar una breve introducción sobre lo que es la radiocirugía. Voy a hablar sobre metástasis cerebrales, ¿no?, que es una de las principales indicaciones en neurooncología, metástasis espinales y un poquito sobre tumores benignos, ¿no?, que aunque realmente no es neurooncología como tal, pues sí estamos hablando de tumores intracraneales. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, vamos a ver cómo de introducción hay que comentar que la radiocirugía es una combinación de dos especialidades, ¿no?, que es la neurocirugía con las técnicas de alta precisión que normalmente usamos nosotros como neurocirujanos en quirófano, que es la estereotaxia en un principio y también más recientemente la neuronavegación. Y eso, si lo juntamos con el uso de la radiación ionizante de la radioterapia, pues nos permite dar entonces tratamientos con radiación ionizante de muy alta precisión. Vamos a ver cómo la radioterapia, ¿no?, en los años 60 se consideraba una disciplina clínica empírica y con una relativamente baja probabilidad de éxito, pero en la actualidad vemos cómo con el trabajo conjunto con muchas otras profesiones como física, matemáticas, etcétera, pues ha ido mejorando los resultados, ¿no?, de la radioterapia y pasó de ser una disciplina empírica a una ciencia clínica y realmente una ciencia bastante compleja. En esta línea del tiempo podemos ver un poco la evolución, ¿no? Cómo llegamos a la radiocirugía, ¿no? Con la planeación 3D, con tomografía inicialmente, luego la resonancia. Primero nace la radiocirugía y luego la radioterapia estereotáctica fraccionada. Poquito más adelante, a principios de los años 2000, nace la planeación inversa que nos permite hacer tratamientos con intensidad modulada, que vamos a ver algún ejemplo de esto y pues algunas nuevas técnicas y nuevas indicaciones que también voy a comentar durante la presentación. También han ido mejorando las técnicas de colimación. Las técnicas iniciales de colimación eran con colimadores cónicos. Actualmente algunos equipos siguen utilizando colimación cónica, lo cual para ciertas circunstancias en específico pueden ser una buena opción y con múltiples isocentros, ¿no? Y aquí vemos entonces un ejemplo, si quisiéramos tratar esta lesión irregular con técnica de colimación circular, pues tendríamos que rellenarlo con esferas de diferentes tamaños. Ya más adelante nacen la colimación multihojas, que estas multihojas pues toman la forma, ¿no?, digamos, del tumor, y luego viene la colimación micromultihojas que permite pues conformar mucho mejor el perfil de la lesión que vamos a radiar. Entonces, aplicando esto a las metástasis cerebrales, hay que comentar que, por un lado, las metástasis cerebrales, una de las principales indicaciones para radiocirugía, pues son pacientes que pueden debutar de diferentes formas, ¿no? Que clínicamente dependerá mucho de la localización de la lesión o de las lesiones, y habrá lesiones que se vean sólidas, como en el primer caso que vemos del lado izquierdo. En el segundo vemos un caso con una metástasis con un centro que aparentemente parece ser necrótico y con mucho edema perilesional. En la tercera imagen de izquierda a derecha vemos lesiones quísticas múltiples y hasta la derecha vemos lesiones muy pequeñitas, ¿no? Que incluso difícil de ver, ¿no? Y que si esto vemos una gran cantidad, pues podría ser incluso una metástasis miliar, ¿no? Todos estos pacientes son pacientes nuevamente con metástasis cerebrales que hemos podido atender tanto en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como en el Centro Médico ABC. Y vemos entonces cómo la forma de presentación de las imágenes pues dependerá mucho también del tumor primario, ¿no? Arriba a la izquierda vemos una paciente con un adenocarcinoma de pulmón. En el centro, arriba, vemos un paciente con un cáncer renal que tiene un hematoma. Además, sabemos que cáncer renal, las metástasis son de las que pueden llegar a sangrar junto con el melanoma. Del lado derecho vemos una paciente con cáncer de mama y así cada uno vemos cómo tiene como una imagen hasta cierto punto característica, ¿no? La que vemos del lado derecho abajo es una imagen muy típica de un melanoma, ¿no? En donde vemos la imagen de la metástasis y un hematoma, ¿no?, en el valle silviano secundario a hemorragia de esta misma. Entonces,
Las metástasis al sistema nervioso central, pues dependerá entonces del tumor primario y dentro de un mismo tumor primario, y aquí pongo de ejemplo el cáncer de mama, pues hay subtipos que tienen cierta propensión a dar metástasis al sistema nervioso central. Ha habido un aumento en la incidencia de metástasis cerebrales y esto se debe principalmente a estos tres factores. Uno, mayor incidencia del cáncer. Aquí vemos en esta gráfica el panorama del cáncer en el año 2000 y para el 2020 prácticamente un aumento muy importante del cáncer y por lo tanto de la mano también aumentan los pacientes con metástasis cerebrales. Una mayor sobrevida global, ¿no? Porque ha habido una mejoría en el tratamiento sistémico, los pacientes viven más y al vivir más, pues están más expuestos a presentar metástasis cerebrales. Y una mayor detección también, ¿no? Sabemos que eh, la detección de las metástasis dependerá mucho de la calidad del equipo de imagen e incluso del contraste que se utilice, ¿no? A mayor teslaje, en general, pues se vuelve un estudio más sensible. Vamos a ver cómo se desarrollan estas metástasis cerebrales. Pues un paciente que tenga un tumor primario, generalmente de manera constante está liberando células neoplásicas hacia el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo, pues el sistema inmunológico generalmente las destruye, pero cuando no sucede esto es cuando llegan a implantarse, extravasarse y finalmente formar metástasis a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué algunos cánceres tienen mayor propensión y otros menos? Pues depende mucho de la biología molecular de cada uno de estos, ¿no? Y en este es pues como una gráfica, ¿no? Que fue adaptada de una tabla que viene en este artículo que cito abajo a la derecha, que nos permite ver cómo pues algunos cánceres pues tienen esa propensión a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, o puede provocar un aumento en la motilidad, ¿no? Invasión celular, y entonces cada uno de los cánceres primarios tiene ciertas particularidades. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, pues se han estudiado muchos factores, ¿no? Los más importantes son los que pongo aquí en azul, que es la edad del paciente, la extensión de la enfermedad primaria, la presencia de metástasis extracraneales y el estado funcional, ¿no? En este caso con el KPS. Utilizando todas estas variables, pues vamos a ver cómo nacen las clasificaciones que utilizamos para la toma de decisiones. En este caso vemos la RPA, que es la más utilizada y que utiliza exactamente lo que puse yo en azul, que es la edad, el KPS, el tumor primario y las metástasis extracraneales. Y esto nos permite entonces categorizar a estos pacientes en clase 1, clase 2 o clase 3 y dependiendo de esto, pues nos permite entonces decidir si el paciente va a un tratamiento paliativo o algún otro tipo de tratamiento. Ha habido clasificaciones más novedosas como la GPA y dentro de la GPA pues ya hay GPA para cada uno de los tumores primarios y no me voy a meter mucho en esto, simplemente es como para entender un poco cómo cada uno de los cánceres pues realmente es diferente, ¿no? Y se comporta diferente a nivel del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en sistémico y local. Y del tratamiento local, pues está la radioterapia craneototal, la cirugía y la radiocirugía, o una combinación de estos tratamientos. Hay pacientes, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que podemos darles cráneo total y luego, si hay algún descontrol, operar a una de esas lesiones, o podemos dar radiocirugía y después operar al paciente, o primero operar al paciente y luego radiar el hecho quirúrgico, ¿no? Entonces vemos cómo estas tres opciones del tratamiento local que comento, de cirugía, radiocirugía y tratamiento sistémico, pues las podemos combinar. Y entonces, aquí, esto es parte del tratamiento quirúrgico, ¿no? Como neurocirujanos podemos, cuando cumple criterios quirúrgicos, operar al paciente y sacar la metástasis pieza por pieza o sacarla en bloque. Lo ideal es sacarla en bloque, pero hay pacientes que no se puede por la consistencia de la lesión o por el tamaño de la misma y lo tenemos que sacar pieza por pieza. En este caso, tanto a nivel supratentorial como infratentorial, pues nosotros mismos con la propia cirugía podemos diseminar la enfermedad y provocar una diseminación leptomeningia iatrogénica por la misma cirugía. Y de aquí nacen nuevos conceptos que se utilizan, como puede ser la radiocirugía neoadyuvante. Esto lo podemos utilizar en pacientes que tienen metástasis grandes, generalmente de más de 10 centímetros cúbicos, que difícilmente van a poder ser resecables en bloque
y entonces podemos radiar al paciente y algunos días después operarlo, y esto disminuye la diseminación de leptomeningia por el propio procedimiento quirúrgico. Este es un caso de un paciente con un cáncer de pulmón en 2012. En este caso es lo que hacíamos en ese entonces, operar al paciente, ¿no? Como vemos aquí, y al lecho quirúrgico darle radiocirugía. Actualmente ha ido cambiando el concepto y en este caso, a lo mejor si nos llegara este año, pues probablemente le diéramos primero la radiocirugía y después operáramos al paciente unos días después, ¿no? Pues siempre son enfoques diferentes y hay que seleccionar el tratamiento de manera individualizada. Aquí vemos cómo prácticamente 3 años después, con un buen control de la enfermedad, combinando la cirugía y la radiocirugía. Esta es una paciente que tratamos inicialmente con melanoma, con radioterapia cráneo-total por metástasis miliar. Tuvo un buen control de la enfermedad, salvo esta lesión que estamos viendo ahí, que le dimos radiocirugía. No se logró controlar la lesión, siguió creciendo y terminamos operándola, ¿no? Y resecándola, como lo vemos aquí, en bloque, y pues con un buen control de la enfermedad, a fin de cuentas, con un tratamiento combinado. Este otro paciente con un melanoma, hicimos un drenaje quirúrgico, por supuesto, el paciente entró con un déficit motor contralateral del lado izquierdo denso, secundario a ese hematoma grande a nivel insular. Hicimos un abordaje transilviano, drenaje del hematoma, resección de la metástasis y le dimos radiocirugía al lecho quirúrgico, como lo vemos aquí, dejando un margen de 2 milímetros y una dosis de 16 grays a la periferia. Tuvo un buen control de la enfermedad, pero tiempo después desarrolló nuevas metástasis, como vemos aquí nuevamente una imagen muy característica, ¿no? Con un nuevo hematoma, una metástasis, lo operamos nuevamente, se hizo una resección y el paciente posteriormente tuvo una nueva lesión, pero este paciente lleva ya al menos 6 años, ¿no? Desde la primera vez que lo tratamos y con una muy buena respuesta. Este otro caso es una paciente con cáncer de mama, perdón, de pulmón, un adenocarcinoma, con 3 metástasis. Aquí pongo la más grande. Y para comentar un poco que hace algunos años se consideraban las metástasis que tenían un componente quístico, pues hasta cierto punto radioresistente. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Tenemos una muy buena casuística de lesiones quísticas que han respondido muy bien a la radiocirugía, como lo vemos aquí a los 3 y a los 6 meses. Esta es una paciente con cáncer de mama, una lesión única. Le dimos también radiocirugía. Aquí vemos las curvas de isodosis y vemos la curva de 12 Grays, que es la tolerancia del tejido sano, y con una muy buena respuesta de la enfermedad. Aún vemos ahí parte de la lesión, pero con una reducción de un 80-90% del tamaño original. Vemos aquí otra paciente con 2 metástasis que se radiaron, ¿no? En un solo procedimiento y vemos cómo tuvieron buena respuesta, ¿no? Arriba vemos la pre-radiocirugía, aquí vemos la respuesta volumétrica con un buen control de la enfermedad, pero 11 meses después vemos la imagen característica de una diseminación meningia en fosa posterior, lo cual pues implica ya un peor pronóstico para esta paciente en cuanto a un corto plazo. Otra paciente, a veces sucede esto, por ejemplo, una paciente con 2 metástasis cerebrales, le dimos radiocirugía, la misma dosis, con un volumen muy similar. A los 3 meses y a los 6 meses, una prácticamente desapareció y la otra tuvo un buen control inicial, pero vemos como a los 11 meses aumentó de volumen con un edema perilesional y una cefalea ya refractaria incluso a corticosteroides. En este caso hicimos un PET con un aminoácido, fue reportado como hipermetabólico y decidimos operar a la paciente, se hizo una resección, finalmente se diagnosticó solamente radionecrosis, ¿no? Es un ejemplo que tenemos. Otra paciente con un adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Con una lesión en espejo, con un déficit de las 4 extremidades, ¿no? De motor, le dimos radiocirugía. Ahí vemos las curvas de isodosis y una respuesta muy buena a los 2 meses, prácticamente una desaparición de las lesiones. Y esto también a veces se llega a presentar una muy buena respuesta a la radiocirugía. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos metástasis grandes, ¿no? Pues cuando es única, preferimos operar al paciente. Ya comentamos la posibilidad de hacer una radiocirugía neoadyuvante, entonces radiamos al paciente y luego lo operamos.
Pero hay pacientes a veces que llegan con varias lesiones múltiples, una de ellas grandes o dos grandes o más, y a veces entonces hacemos un tratamiento en donde ya la radiocirugía en una dosis única pues no es suficiente, porque nosotros tendríamos que ir bajando la dosis de prescripción para disminuir la posibilidad de complicaciones, como lo vemos aquí. Pero ya cuando mide entre 31 y 40 milímetros de diámetro máximo, la sugerencia es bajar a 15 grays, pero 15 grays pareciera ser una dosis insuficiente, ¿no? Entonces, en este caso, preferimos dar un hipofraccionamiento, es decir, generalmente son 5 sesiones, o una radiocirugía adaptativa, como vamos a ver en este ejemplo. Una paciente con una lesión de 11 centímetros cúbicos por cáncer de mama, le dimos un tratamiento adaptativo en donde damos un primer tratamiento con una dosis subóptima, ¿no? Sabemos que no lo vamos a lograr controlar con este solo tratamiento y entonces de manera programada a las 4 semanas damos un segundo tratamiento. Esto puede servir principalmente en neoplasias que consideramos radiosensibles, como puede ser cáncer de mama o pudiera ser también cáncer de pulmón. Y aquí vemos el segundo tratamiento y vemos entonces, al fin de cuentas, un buen control de la enfermedad con un tratamiento adaptativo. Este caso es una paciente con cáncer de mama y con metástasis múltiples, ¿no? Fueron 32 lesiones de diferentes tamaños, dos de ellas grandes, y en diferentes localizaciones, ¿no? En los dos hemisferios, incluso también en fosa posterior y en tallo cerebral y en cerebelo, en pedúnculo cerebeloso medio también. En este caso, dimos un tratamiento combinado, ¿no? De radiocirugía en dosis única para 30 lesiones y dos lesiones hipofraccionadas de 5 sesiones. Aquí vemos los planes y vemos el resultado. Los va a pasar de manera simultánea. Aquí vemos del lado derecho, entonces ya la respuesta. Muchas de las lesiones pequeñas de fosa posterior desaparecieron y las grandes con una reducción de un porcentaje bastante grande, ¿no? Y con lo que consideramos una muy buena respuesta al tratamiento de radiocirugía con una técnica pues mixta de dosis única e hipofraccionamiento. En metástasis espinales, que también pues es una de las indicaciones importantes en la actualidad, pues necesitamos decidir el tratamiento dependiendo de la condición médica del paciente, su estado oncológico, la presentación clínica, cómo es el tipo de dolor, por ejemplo, si es un dolor mecánico, probablemente requiera cirugía, estabilización. Si es un dolor solamente no mecánico, sino biológico, pues la radiocirugía es una muy buena opción para paliar el dolor. Este es un poquito para entender el esquema de cómo podríamos radiar a estos pacientes. Puede ser una lesión única, dos contiguas o pueden ser tres pero separadas. En este caso, pacientes que ya han recibido radioterapia, pero que los rescatamos con una dosis única para un segmento o para más segmentos cuando están separados. Este es un ejemplo en donde se hace la radiocirugía, en este caso un paciente que debutó, de hecho, de un cáncer de la unión esófago-gástrica con una metástasis, con una fractura, ¿no? Espinal. Se hizo una vertebroplastía para el control del dolor, una reducción más o menos de un 70-80% del control del dolor, y posteriormente se complementó con radiocirugía. Además tenía una lesión en fosa posterior que también le dimos radiocirugía, y vemos aquí entonces las curvas de isodosis, ¿no? En el cuerpo vertebral. Y vamos a ver con una muy buena respuesta tanto del control del dolor como del control, perdón, de la enfermedad, ¿no? Aquí vemos el PET pre-radiocirugía y el PET post-radiocirugía. Eh, Dependiendo en dónde esté localizada la metástasis, pues ya hay un protocolo, ¿no? De delineación para saber cuál es la región que debemos de radiar en la radiocirugía. Y ya para terminar brevemente, comentar un poquito sobre los tumores benignos, ¿no? En este caso, lo que parece ser un meningioma, ¿no? En este caso, una paciente que tenía neuralgia del trigémino por compresión de esta lesión, que por imagen fue reportada como meningioma. Le dimos tratamiento y vean la respuesta a los 6 meses, ¿no? Con una disminución del volumen de manera muy importante. No vamos a saber si realmente era un meningioma o no, por imagen lo parece, la respuesta me parece mejor a lo esperado en un meningioma, pero bueno, prácticamente una desaparición de la neuralgia del trigémino. Otra paciente con un meningioma que también se podría operar, pero por cuestión de tamaño que realmente es pequeña, ¿no? La lesión y prácticamente asintomática, ¿no? Con un hallazgo, pues el resultado con radiocirugía, como vemos aquí el antes y el después, es muy bueno y el resultado estético también, ¿no? Esta es una zona que se puede operar muy fácilmente,
pero que sí puede tener ciertos detalles estéticos en una mujer joven, pues esta es una muy buena alternativa de tratamiento. Este es un ejemplo de intensidad modulada, ¿no? De los primeros casos que hicimos, donde vemos cómo le podemos dar la vuelta al quiasma óptico en este caso, utilizando la intensidad modulada, ¿no? En donde vemos aquí la dosis de tolerancia de la vía visual es la que está en morado, y utilizando esta planeación inversa de intensidad modulada, pues podemos darle la vuelta, ¿no? Y librar, en este caso, el quiasma óptico. Otro paciente con un meningioma, ¿no? De la hoz, y vemos el resultado con necrosis central y a los 2 años y a los 3 años con buen resultado. Un paciente con un adenoma de hipófisis no funcional, aquí vemos las curvas de isodosis, vemos la imagen pre-radiocirugía. Es un paciente que tuvo una muy buena respuesta al adenoma. Y ya para terminar, la última indicación que voy a comentar son los schwannomas vestibulares. En este caso vemos este schwannoma grande, que podría operarse también, por supuesto, pero en este caso decidió no operarse y lo radiamos. Responden muy bien a dosis bajas de radiación en el rango de la radiocirugía, generalmente 12 o 13 grays a la periferia, y vemos la imagen cómo va disminuyendo de volumen con el paso de los meses y de los años, con un buen control. Aquí vemos otro caso también, una mujer también con un schwannoma con componente quístico. Vemos las curvas de isodosis y finalmente una necrosis central, que es generalmente la evolución por imagen que tiene el paciente y con una disminución volumétrica de la lesión. Y para concluir, entonces podríamos decir que la radiocirugía es un tratamiento que se debe de considerar como una opción en pacientes con tumores del sistema nervioso central o incluso del sistema nervioso periférico, y hablamos tanto de nivel craneal como espinal. La selección del paciente es lo más importante, ¿no? Hay que saber cuándo no radiar. Un equipo de personal con entrenamiento en técnicas de radiocirugía es indispensable, y hablamos tanto de los radiooncólogos como neurocirujanos, como los técnicos, ¿no? E incluso algunas enfermeras especializadas. Y se debe de abordar al paciente de manera multidisciplinaria para obtener el mejor resultado. Muchas gracias.